Gracias a la alabanza, muy amables. Bueno, antes de irnos a la enseñanza del día de hoy, el que tiene el Señor para nosotros, pues quiero animarlos. Ustedes saben, en este final de año, en este último trimestre, estamos reforzando esa idea, ese propósito de ser una iglesia de Hechos 2. Y esa iglesia de Hechos 2 quiere decir que cada uno de nosotros tiene un papel en esta iglesia. Así que, hermanos, yo los animo. Para estar aquí no se necesita pertenecer a ningún ministerio. Yo no pertenezco a ningún ministerio, no se necesita ser directivo de la iglesia. Lo único que se necesita es la voluntad y el deseo de servir. Así que si usted, que me ha visto en algunas ocasiones que he tenido el privilegio de estar aquí y dice, uy, no, qué man tan cansón para predicar, o usted que me escucha y dice, no, yo lo puedo hacer 1000 veces mejor, es porque el Espíritu Santo les está hablando, es porque tienen ese don. Así que los invito a que vayan de nuestra pastora a decirle, pastora, yo estoy listo y estoy dispuesto a regalar un mensaje. Ese es el propósito, o parte del propósito para el cual algunos de nosotros fuimos puestos en esta iglesia. Bueno, el mensaje de hoy es el amor, gozo y paz, fruto del Espíritu Santo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Jesús y Señor Espíritu Santo, nos ponemos delante de ti, Señor, esta mañana. Traemos esta iglesia hasta tu altar, Señor, a cada uno de los que estamos aquí sentados, Señor precioso, esperando recibir tu instrucción, tu mensaje, tu ministración, Señor, sabiendo que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que va y cumple el propósito para el cual salió de tu boca, Señor. Te pedimos que seas tu Espíritu Santo hablando a través mío, Señor precioso, poniendo las palabras, las ideas, Señor, lo que quieres que aprendamos esta mañana. Pero no solamente te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú hablando, sino que seas disponiendo el corazón y la vida de cada uno de nosotros, Señor, para recibir este mensaje. Te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre poderoso que es sobre todo nombre del Señor Jesús. Nuestro versículo guía es Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bien, hoy, por disposición de la pastora que ha puesto el Señor en su corazón estudiar sobre el fruto del Espíritu Santo, vamos a referirnos y vamos a aprender sobre los 3 primeros: amor, gozo y paz. Vamos a hacer una pequeña introducción para recoger la enseñanza de la pastora de hace 8 días y vamos entonces a abordar estos 3 primeros frutos, porque entiendo que vamos en las semanas siguientes a abordar la totalidad de los 9 expresiones del fruto del Espíritu Santo. En el contexto de este fragmento lo tenemos en los versículos precedentes a este versículo de 22 de Gálatas 5:22, que tiene que ver con las obras de la carne. Allí dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, celos, divisiones, disensiones, rivalidades, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Se consagran ahí 14 conductas vergonzosas, 14 pecados que se oponen a esas 9 facetas del fruto del Espíritu Santo que vienen a continuación en el pasaje. Y recordemos también que el comienzo de este capítulo de Gálatas 5 tiene que ver con la libertad del cristiano. Y esperen que me cayó agua y se me daña el iPad. Gracias, ya. Yo creo que ya. Gracias, muy amable. Se nos descuadra el iPad acá. Y el pasaje comienza hablando de la libertad del cristiano, diciéndonos que en Cristo somos libres.
De tal suerte que esas restricciones que tiene la ley no nos cobijan. Pero va aclarando a medida que transcurre el mensaje que esa libertad que se oponía al legalismo del Antiguo Testamento, de la ley que tenía el Antiguo Testamento, no significa libertinaje. No significa que podamos hacer todo lo que nos venga en gana, sino que significa que debemos estar bajo la ley del Espíritu Santo, que debemos producir el fruto del Espíritu Santo. Y entonces vemos cómo en ese versículo 19, que es anterior al 22, se habla de obras de la carne. Lo que nos llevaría a concluir que lo más lógico es que para oposición a esa información sobre las obras de la carne, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, celos, divisiones, disensiones, rivalidades, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, deberíamos contraponer las obras del Espíritu Santo. Pero fijémonos, como nos explicaba la pastora hace 8 días, que ahí no se habla de frutos del Espíritu Santo, sino fruto del Espíritu Santo. ¿Y esto por qué? Porque es que las obras de la carne son mías. La envidia, la borrachera, la disensión, la idolatría, el adulterio, es mi obra. Pero el fruto del Espíritu es obra del Señor. Tiene esa lógica, es la enseñanza teológica que está detrás de esa oposición. Obras, fruto. Las obras son mías, el fruto es del Espíritu Santo, del Dios de todo poder. Nacen del Espíritu Santo. Y todos sabemos que la palabra dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Los que hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, venimos a ser templo del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no damos ese fruto? ¿Por qué no vivimos vidas completamente cristianas? ¿Por qué no vivimos vidas plenas? Y yo le preguntaba al Señor porque pues tuve alguna dificultad también en entender, si yo soy templo del Espíritu Santo, ¿por qué aquí nos paramos a decir a veces, ven Señor, ven? Pero si ya está aquí, ¿yo para qué le voy a pedir que venga si ya está acá? No, ministra Espíritu Santo, más, no. Eso de capaz es que son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿y cómo es esto que si es los de Gálatas 5:22 es fruto del Espíritu y yo soy templo del Espíritu Santo porque no doy el fruto? Y el Señor me llevaba a este símil. Es que nosotros, claro, el Espíritu Santo está en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo puede ser como un apartamento, como una casa. Y en esa casa vive el Espíritu Santo y vivo yo. Pero como en muchas de nuestras casas no nos hablamos, no nos dirigimos la palabra. Yo salgo muy temprano, dejo ahí, voy a hacer mis cosas, regreso, ni siquiera sé si estuvo, si no estuvo, si hizo o no hizo, y me acuesto y así paso todos los días. A veces nos pasa así con el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, Él habita aquí en nosotros, pero nosotros no le buscamos, nosotros no le dirigimos la palabra. Cuando yo no tengo esos frutos del Espíritu Santo, yo tengo que comenzar a revisar mi cristianismo. Porque puedo ser un cristiano carnal, en que tenemos esa vida fragmentada. Algunas áreas sí, otras áreas me las reservo para mí, que es muy parecido al que no es cristiano. O puedo ser un convencido, un seguidor de Cristo, pero no un convertido, no un cristiano. Entonces tenemos que preguntarnos, si yo no estoy dando ese fruto, ¿qué pasa? ¿Es que estoy yo peleando con el Señor? ¿Es que me estoy con ese orgullo guardando cosas para hacerlas en mi voluntad y no en la voluntad de Él? ¿O es que de verdad no lo he recibido como Señor, como Salvador de mi vida? Tengo que preguntarme eso. Eso es lo primero, el primer llamado a preguntarnos. Porque es que recordemos que todo fruto
es producto de una actividad de siembra, de cosecha, de abono, de arado, de quitar la maleza y después de cosechar ese fruto. Así lo mismo pasa con el fruto del Espíritu Santo. Debemos ser esa tierra fértil. Debemos decirle al Señor: aquí está la tierra, Señor, cultívala. Aquí está la tierra, árame, abóname, cámbiame, transfórmame, renuévame. Y si yo tengo esa disposición, voy a poder vivir y a expresar el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es señal de madurez cristiana que debe ser evidente para todos, reproduciéndose en nuestra persona, en nuestro ser, el carácter de Dios. Es así como crecemos hasta parecernos a Cristo. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta mientras estemos aquí en la tierra. Llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y entonces aquí, comparando las obras de la carne con el fruto del Espíritu Santo, pues encontramos el tema de la moral, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y hay un primer nivel de la moral que es qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Qué es lo ilícito, qué es el pecado para nosotros los cristianos. Y pues lo primero que se nos viene a la mente es una serie de prohibiciones a la usanza del Antiguo Testamento: no matarás, no robarás, no dirás mentiras, no adulterarás, no robarás. Todas esas no, ¿cierto? Y entonces vivimos en esa moral, que es el límite por el cual nosotros no traspasamos. Vivimos ahí en ese límite para no destruirnos, para no destruir esa moral de lo lícito y de lo pecaminoso. Pero tengo una noticia: es el nivel más ínfimo de la moral, el más elemental. Y a veces nos quedamos ahí, en ese nivel de moral. Hay otro nivel siguiente, que es el moral del deber, del ser. Entonces, ese es cómo yo armonizo mis derechos y mis deberes con los derechos y la exigencia de los demás, ¿no? Entonces así se construye un ser humano responsable, ¿cierto? Un ser humano respetuoso, un ser humano que convive pacíficamente y pues también por consiguiente una sociedad más respetuosa, más armoniosa, más ordenada. Pero la moral cristiana del Nuevo Testamento, recordemos pues que el Señor Jesús dijo, se les ha dicho que no matarás, pero aún el que se enoja contra su hermano ha cometido homicidio. Es una cosa más elevada, es algo más exigente. Entonces, esa moral del Nuevo Testamento es lo que aspira a lo bello, a lo pleno, a lo radiante, a lo que es en realidad una vida plena, una vida fecunda. Es la moral del Espíritu Santo y es por consiguiente fruto del Espíritu Santo. No se dirige simplemente a una persona y a una sociedad ordenada, sino a una persona cordial, armónica, renovada en su mente, entusiasmada, con avivamiento. Así es como debemos vivir en todos los momentos y en todas las circunstancias de nuestra vida. Algunos confunden los frutos que debemos tener en nuestra vida con algunos éxitos en la obra, con el número aquí de personas que se congregan, con el número de ministerios que tenemos. Ustedes saben que esta última parte de nuestra iglesia, de la historia de la iglesia evangélica, es la historia de las mega iglesias. Entonces tenemos que ser de miles de personas. Lo vemos particularmente pues en países mucho más poblados como en los Estados Unidos, pero lo vemos también en Corea, que tal vez fue donde nació esa idea de las mega iglesias, de cómo se multiplicaban. Son iglesias enormemente gigantes con muchos asistentes, pero no sabemos cuántos cristianos.
Eso sí es lo que no sabemos. Y ese tal vez es el talón de Aquiles de las megaiglesias. Nosotros particularmente con nuestra familia somos un poquito esquivos a la iglesia gigante. La iglesia gigante me permite sentarme allá como cuando uno está en el colegio. Ojalá que el curso sea de 60, con eso cuando comienzan a preguntar, y ojalá que yo sea por allá Rodríguez, Zapata, de últimas, no me alcanza el tiempo a la profesora. Así son las megaiglesias, me permiten llegar, sentarme, pararme y salir y no pasó nada. Estas iglesias pequeñas nos obligan a saludarnos, nos obligan a compartir, nos obligan a servir. Esa es la ventaja de la iglesia pequeña, pero a veces medimos el éxito del evangelio en el número de asistentes a nuestras iglesias. Con la manifestación de los dones, ¿no? Gente que tiene muchos dones y los manifiesta. Eso no necesariamente es fruto del Espíritu Santo, eso no necesariamente es éxito. La Escritura nos enseña que el fruto que debemos tener no son de cara a los demás, no es lo que yo muestro, sino que son frutos muy, muy personales, reales en nuestra vida, que hablan de nuestro carácter, que hablan de nuestra intimidad, porque yo puedo parecer pero no ser. El fruto habla de mi intimidad, de lo que yo realmente soy, del carácter transformado por el trato de Dios en nuestras vidas. Recordemos, la vida cristiana no se trata de nosotros. Y a veces nosotros tratamos, y yo no me canso de repetirlo cada vez que tengo la oportunidad, de tratar a Dios como el genio de la lámpara de Aladino, que yo lo froto. ¿Y cómo lo froto? Me arrodillo, Señor, la casa, el carro, la beca. ¿Eso es lo que yo busco de Dios? ¿Esa es la vida cristiana? No. La vida cristiana se trata de servirle a Dios. La vida cristiana se trata de cumplir el propósito por el cual cada uno de nosotros fuimos creados. Por eso es que Dios le dice a usted, busque primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás, y lo demás que es la casa, el carro, la beca, la salud, la novia, el novio, la esposa, el esposo, le será dado por añadidura. Pasamos nuestra vida buscando añadiduras, pasamos nuestra vida mirando al suelo, no al cielo. Entonces, el que tiene el fruto es aquel que cada vez más se parece a la vid, de la que toma el alimento, se parece más a Jesucristo. Voy a leer Hechos 15, 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Así como todo es completo, el fruto del Espíritu Santo es completo para perfeccionarnos. Si falta uno de esos frutos, es porque o no está morando completamente el Espíritu Santo, es porque no lo estoy dejando actuar, es porque me he guardado una partecita de mi vida, es que no estoy viviendo para Dios, sino estoy viviendo para mí. El fruto del Espíritu Santo entonces es el resultado de la comunión con el Espíritu Santo, su llenura, su guía, obedeciéndole, permitiendo que nos trate, permitiendo que nos transforme, permitiendo que nos renueve, permitiendo que forme en nosotros la imagen de Jesucristo. Podríamos decir que el fruto en esencia del Espíritu Santo es el amor, que tiene varias facetas: el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Como todo, el Señor Jesús también nos dijo, ¿cuál es el mandamiento primero? Amar a Dios, ¿verdad? Podríamos también decir eso, pero tiene estas nuevas facetas. Los que tratan teológicamente este asunto del fruto del Espíritu Santo
lo dividen en 3. Y nos dice que hay los 3 primeros, que es los que vamos a ver hoy, amor, gozo y paz, se refieren a nuestra relación con el Señor. Los 3 siguientes, la paciencia, la benignidad y la bondad, se refieren a nuestra relación con los demás, o sea, vertical, horizontal. Y los 3 últimos, la fe, la mansedumbre y la templanza, se hacen referencia con nuestra intimidad, con lo que somos. Entonces hoy vamos a abordar estos 3 que se refieren a la relación con Dios. El amor. Y ya decíamos que pues tal vez en ese se puede resumir todo, pero vamos a estudiarlo aparte, así como lo tiene aparte la palabra. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿yo cómo hago para amar a Dios, para amar a mi familia, para amar a los gentiles, a los que no son convertidos, para amar a los enemigos? Si es que desde que estamos pequeños, la sociedad, el mundo, nos enseña que lo que tenemos que buscar es la satisfacción de nuestras necesidades. Cuando somos pequeñitos, ¿cómo hacemos? Pegamos el grito, el berrido, ¿y qué hace la mamá y el papá? Corre a preparar un tetero para callar el muchachito. Le ponen, satisfizo mi necesidad. Va creciendo uno y entonces ya llega al colegio, a los jardines, contacto con los otros niños, y entonces lleva su carrito, se lo quitan, ese juguete es mío. Y hago la chiripiolca, y yo cojo mi juguete, y la mamá y el papá que le dicen, papito, no se vaya a dejar robar el carrito, ese es suyo, no lo preste, pilas que se lo van a tumbar. Y vamos creciendo así. Vamos creciendo, a medida que vamos creciendo, en el colegio no se la deje montar. Nada, mijito, como me dijeron a mí. Yo no tuve papá, pero tuve un tío que la primera vez que me cascaron, porque yo era chiquitico y flaquito, llegué allá todo cascado a la casa chillando y me dijo, la próxima vez que le van a pegar, usted piense a quién le tiene más miedo, si a esos chinos o a mí. Y yo no, uy, a usted que pegaba duro. Y lo enseñan a uno a ser un matón. Lo enseñan a uno a responder el mal con el mal, ¿no? Ese es el mundo, esa es la educación que hemos recibido la mayoría de nosotros y que incluso lo replicamos nosotros los cristianos porque no somos conscientes de eso, no somos conscientes del mensaje que le estamos dando a nuestros hijos. Bueno, para este efecto del fruto del amor, la palabra que usa el griego es el ágape. Hemos aquí trasegado mucho ese tema. Entonces el ágape es ese amor incondicional, aquel que ama al ser amado, al objeto amado por encima de cualquier condición. Ese es el amor, queridos señores, que nos tienen nuestras esposas. Hoy, como está mi esposa aquí, me toca hablar mal de los maridos. Ese cuando usted está insoportable, ese cuando usted está autoritario, cuando usted está terco, su mujer lo ama a pesar de eso. A pesar de eso. Es el amor también que tienen los pastores para con las ovejas. Y no digan usted, tan lindo que es recibir una llamada a las 2:30 de la mañana de una ovejita que está chillando por una pendejada, ¿no? Entonces, es ese amor ágape, ese amor incondicional, está por encima de cualquier circunstancia. Entonces, ese amor que lleva a amar a un ladrón, que se lleva a amar a un asesino, que lleva a amar a una prostituta, es ese amor que expresa Dios por cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero entonces uno dice, oiga, pero yo no, la verdad, o sea, seamos sinceros, es difícil amar así, ¿no? Hasta la partecita de la esposa del esposo y la esposa de la esposa y los papás conocidos, hasta ahí me aguanto, pero el resto es complicado, es difícil hacerlo. Y entonces tenemos lo que dice Romanos 5:3-5. Porque uno le dice a Dios, Señor, usted me está pidiendo algo que yo no tengo. Usted me está pidiendo un imposible, yo no soy capaz de amar así. Y Romanos 3:5, ¿qué dice? Y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tenemos ese amor, no tenemos excusa. Lo que pasa es que le sacamos el cuerpo. Dios no nos pide algo que no tenemos. Él ya nos dio, nos derramó de su amor en el corazón de cada uno de nosotros, ese amor ágape incondicional. Y recuerden también la primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó? ¿Cuándo nos amó a nosotros? Cuando estábamos en la porquería, cuando estábamos en el pecado. Él no le dijo, bueno, mijito, trate de estar como en los programas estos de kilos de peso, esos que pesan 200, 300 kilos. Y entonces le dice, usted, si quiere que lo opere, tiene que bajar 80 kilos. Dios no le dice, si quiere que yo lo ame, entonces trate de portarse bien estos 15 días, ¿no? Y entonces a los 15 días en el examen y no, fracasado, le voy a dar otra oportunidad. No, Él nos amó como éramos. Él nos amó donde estábamos. Él nos amó como somos. Somos su creación, Él ama su creación. Entonces, por esa razón, nosotros debemos corresponder a ese amor porque Él nos amó y fuera de que nos amó, nos derramó de su amor en cada uno de nosotros. Entonces, habría que pedirle al Señor que nos bautizara, una especie de bautizo, una especie de inmersión en su amor, de que seamos conscientes de que tenemos ese amor para que se dé el fruto del Espíritu Santo, para que haya esa manifestación en la vida de nosotros. Entonces podemos señalar dos significados muy sencillos o dos aspectos del amor. Uno, el general, que es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, es esa actitud que resume la moral del Evangelio, como en Gálatas 5:14, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en cierto sentido, como ya decíamos, al empezar este Gálatas 5:22 con la palabra amor, con el fruto del amor, pues ya se ha cumplido el resto del fruto del árbol. Y el otro aspecto que queremos resaltar el día de hoy es ese específico que traduce también en la palabra por cordialidad, por simpatía, por tener buen corazón, por ser empático, por tener una actitud interior real que nos lleve a hablar bien, a pensar bien y a obrar bien. Nosotros estamos acostumbrados a pensar mal, ¿no? De eso tan bueno no dan tanto. Estamos acostumbrados a pensar mal de las personas, de las situaciones. Estamos acostumbrados a pensar mal de los pastores. Estamos acostumbrados a pensar mal de nuestros hermanos en la fe, de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestro hijo. ¿O por qué será que el padre furioso le dice al hijo, usted no sirve para nada? Porque piensa mal de él. Y no solo piensa mal, habla mal. Vivimos hablando maldiciones. No hemos podido con ese versículo de Santiago que nos dice que de nuestra boca no puede salir bendición ni maldición, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Seguimos hablando mal, seguimos pensando mal. Y cuando pensamos mal y hablamos mal, ¿saben qué terminamos haciendo? Obrando mal. Y entonces lo hacemos todo mal. Entonces el amor ágape es el amor que hemos recibido de Dios, que nos hace amar como Él ama, ver a los demás como Él nos ve y vernos a nosotros mismos como Él nos ve. Porque otra cosa que nos pasa es que nosotros no nos vemos bien. No amamos bien ni a Dios ni a nuestro prójimo porque no nos amamos. Porque si soy alto quiero ser bajito, si soy flaco quiero ser gordito, si soy gordo quiero ser flaquito, si soy mono quiero ser negrito. No estamos conforme como nos hizo Dios. Somos desagradecidos con Dios. Somos desagradecidos y entonces, ¿qué pasa cuando nos casamos? Al otro día que nos casamos, después de la noche de la luna de miel, entonces ya comenzamos a ver las otras viejas más bonitas. Y yo, uy, ¿qué hice? Hola, yo como soy de bruto, pero mire, y ahí estuvo todo el tiempo. No nos conformamos.
Somos completamente ingratos. Entonces siempre estamos buscando la comparación, siempre estamos buscando lo que no tenemos y no estamos disfrutando lo que tenemos, lo que somos, lo como Dios nos hizo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, amarnos a nosotros mismos como Dios nos ama, nos permite amarlo a Él y amar al prójimo. Porque el que no ama, primera de Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el texto por excelencia, pues, el que nos habla de cómo es que se expresa el amor, es el de 1 Corintios 13, 4, 8, 4, que lo usamos ahora en septiembre para el Día del Amor y la Amistad. Ahora para, ¿cómo se llama el de febrero? ¿El gringo? San Valentín, ¿no? Entonces nos ponemos todos románticos y ni siquiera somos capaces de inventar nada, sino le dedicamos 1 Corintios 13, 4, 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Yo los invito a que hoy nos preguntemos, ¿nuestro amor todo lo sufre? ¿Nuestro amor todo lo cree? ¿Todo lo espera? ¿Todo lo soporta? Levante la mano el que contestó sí a todo. Estamos graves. Entonces el amor debe manifestarse en amar a Dios sobre todas las cosas, mandamiento que dejó Dios escrito desde la ley mosaica del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:5. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debemos amarnos unos a otros. En Juan 5:17, esto os mando que os améis unos a otros. En Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Salmos 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Nosotros no fuimos creados para vivir solos, encerrados en una cueva, en una montaña. Somos seres sociales. Dios nos hizo seres sociales. Cuando el Dios hizo a Adán, dijo, no es bueno que esté solo, ¿no? Y entonces ahí creó a Eva, ¿no? De la costilla, compañeros. No hay una pata, de la costilla, para que sea igual a nosotros, por si acaso se nos olvida. Entonces, no es bueno que estemos solos, no es bueno que estemos solos. Entonces, tenemos que estar pendientes de estar aportando a la sociedad, en el núcleo pequeñito, más grande, pero donde quiera que estemos en el rol que desempeñemos, ser luz para los demás. Amar a nuestros enemigos, Mateo 5, 44, 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Amar a quien expresa amor lo puede hacer cualquiera. Eso es lo más fácil, ¿no? Esas parejitas que se la pasan, mi currucucú, mi periquito lindo, ¿no? Cada 4 y 5 frases que se echan, yo no ya estoy melocota. Eso es fácil. Están hablándole al ser querido, ¿no? Al hijo. Y es bonito. No estoy diciendo que no, eso es bonito. Debe ser así. Pero eso es fácil. Eso es fácil. Pero amar al que no nos ama es algo sobrenatural, que solo viene de Dios. Solo de ese fruto del amor que ha sido derramado en nuestra vida por el Espíritu Santo. El Señor no nos manda solamente a perdonar a quien nos golpeó, sino que nos manda a amarlo. Difícil, ¿verdad? Difícil el que me golpeó la mejilla. Y difícil que yo le puse la otra y también me cascó. Difícil amarlo. Pero a eso nos manda. Un ministro anglicano del siglo XX, John Stott, decía, devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien
es humano. Pero devolver bien por mal es divino. Y es ahí donde está el fruto del amor como fruto del Espíritu Santo. Y cuando tomamos decisiones basadas en su amor, no hay lugar para el temor. Primera de Juan 4:18 lo dice claritico. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No es nuestro amor por Dios lo que expulsa el miedo. No es mi amor por Dios lo que quita el miedo de mi vida. Es el amor de Dios por mí. Y es que tenemos invertida esa cosa. No fuimos llamados a vivir obsesionados en cuánto amamos a Dios nosotros. Orgullo. Es que yo sí amo a Dios. ¿No? Miren aquellos, no. No, yo sí amo de verdad a Dios. Y eso lo escuchamos mucho en nuestra iglesia. Competimos por quién más ama a Dios. Cuando en realidad el foco de nuestra atención debe estar en cuánto nos ama Él a nosotros. Fuimos llamados a vivir creyendo cuánto nos ama Dios. Cuando entendemos eso, nuestra mente se aclara. Cambiamos el corazón. Cambiamos nuestras ideas. Nuestras decisiones ya se van a alinear a la verdad. Nuestro corazón deja de correr entonces a buscar la aprobación divina, la aprobación humana. Ya no somos aceptos en el amado. Entonces, no necesitamos demostrar nada, solo recibir, solo disponernos, solo creer, solo responder desde el lugar de la certeza que Dios nos ama. Porque cuando sabemos que el trono está fundado en gracia, en ese regalo inmerecido, ya no nos acercamos a Dios con miedo, nos acercamos con confianza. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es lo que tenemos hoy. Un trono, un altar al cual podemos correr sin vergüenza, sin miedo. El diablo, cuando pecamos, y todos pecamos, ¿no? El que no haya pecado de aquí y no peca de aquí es que está como resucitado, alguna vaina rara. Todos pecamos. El diablo nos pone vergüenza. El diablo, ¿cuál fue la actitud de Adán y de Eva cuando pecaron, cuando comieron del fruto prohibido? Esconderse, apartarse de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Tuve miedo. De allá viene el miedo. Del pecado, de la acusación del diablo que nos hace. Entonces tenemos que tener la seguridad en ese fruto del amor, que no importa que hayamos pecado. Lo que tenemos que hacer, al contrario, cuando pecamos, es salir corriendo al trono, a decirle: Señor, la embarré. Así, yo no sé en dónde fue que escuché una prédica, que qué hubiera pasado si Adán y Eva le había dicho: Señor, qué pena, pecamos, perdónenos. ¿Cómo hubiera sido diferente? ¿No? Pero no, el Adán le echó la culpa a la Eva y la Eva a la serpiente. No fueron capaces de asumir su error. No fueron capaces de ser responsables, de hacerse responsables de eso. Y entonces desde allá viene el temor. Entonces tenemos un Salvador que no se esconde de nosotros. Nosotros nos escondemos del Salvador, pero Cristo no se esconde de nosotros. ¿Ok? Un Espíritu Santo que no nos acusa, que nos convence de justicia y de pecado. Esa es la labor del Espíritu, no acusarnos. Acusarle es la labor del demonio. Pero el Espíritu Santo sí te dice: oye, ¿para qué necesidad tenía de ser eso, hombre? Mire la palabra que dijo, mire cómo la está embarrando. ¿Pero para qué es? Para arrepentimiento, para vida en abundancia, para vida eterna. Entonces recordemos que por su amor fuimos justificados, redimidos, aceptados, salvos. Ahora vamos a hablar del gozo. ¿El gozo qué es? El gozo es un deleite interno, es un regocijo especial. No se basa, el gozo de Dios no se basa en las circunstancias, no se basa en lo que estemos viviendo en el momento, sino que está basado sencillamente en la presencia de Dios en nuestras vidas.
La alegría, en cambio, pues es la alegría, esa emoción que se produce por las circunstancias que vivimos, ¿no? Por el día del matrimonio, por el día del grado de los hijos, por el día que el Señor nos regaló una casa, por el día que el Señor nos regaló una moto, por el día que el Señor nos dio un buen trabajo. Eso produce alegría, porque está basada en las circunstancias que obviamente nosotros sentimos que son favorables a nuestra vida. Pero el gozo viene a pesar de las circunstancias. Esa es la diferencia. El término griego para hablar es jará. Y esta palabra de entrada, en esencia, significa que el gozo, ese gozo que está hablando en la Biblia, no proviene de lo terrenal, de lo humano, sino que proviene de Dios. Es el gozo que transmite Dios. Es el gozo que permanece en nuestra vida a pesar de que nuestras circunstancias sean adversas. Entonces, el gozo es distinto a la alegría porque podemos estar tristes por una situación difícil, podemos estar tristes porque perdimos el empleo, podemos estar tristes porque se partió un familiar a la presencia del Señor, pero a pesar de que estemos tristes, podemos estar gozosos, ¿no? Sabiendo que, recordando que todas las cosas que pasan para los que aman para bien, que a los que aman a Dios son para bien. Si nosotros, eso nos produce gozo, sabiendo que la persona que partió es salva y entonces está en la presencia del Señor, ya no hay enfermedad, ya no hay dolor, ya no hay angustia, entonces estamos tristes porque partió, pero tenemos el gozo de saber que está en un mejor sitio, en una mejor condición. Dice allá en Nehemías 8:10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y en 1 Tesalonicenses 5:16, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Es en Juan 16, 20, 22 y 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. O sea, nosotros tenemos la posibilidad de vivir con gozo por encima de nuestras circunstancias, de manifestar ese fruto del Espíritu Santo. Un cristiano que vive quejándose, que vive triste, que vive decaído, vive debajo de las circunstancias. Vive, como decía hace rato, mirando al piso. Tenemos que sobreponernos, el gozo nos permite sobreponernos a la circunstancia y poner nuestros ojos y nuestra mirada en Dios. En Hebreos 12:2 dice allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este es el mejor ejemplo del gozo. ¿Cómo así que dice que es por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? ¿Qué significa esa palabra de Dios? ¿Cómo se entiende eso? Pues fácil preguntarnos cuál era el gozo del Señor Jesús en ese momento. El gozo del Señor Jesús en ese momento era usted, era yo. Saber que por ese sacrificio, por ese oprobio, por esa humillación que iba a pasar Él, por su muerte y su resurrección, nosotros, cada uno de nosotros, íbamos a ser salvos, íbamos a tener vida eterna, íbamos a restablecer nuestra relación con el Padre. Y por eso fue que pudo padecer, sufrir, aguantar la humillación, que lo escupieran, que lo latigaran, que lo lancearan, todo lo que él pasó, toda la humillación que pasó, ser allá crucificado, que en esa época era la muerte destinada para los peores criminales, toda esa humillación que pasó porque él tenía el gozo de saber cuál era el propósito de eso que estaba pasando. Y él se puso triste. Recordemos aquí que cuando tal vez hable la ansiedad, les dije que él se puso tan triste que sudó sangre. Era la circunstancia. Pero él, ¿qué pasó? Vio la circunstancia aquí de lo que iba a padecer, porque eso fue en el huerto de Getsemaní, pero sobrepuso y puso la mirada en Dios. Le dijo, Señor, si es posible, pasa a mí esta copa. Si no, que se haga tu voluntad. ¿Por qué? Porque estaba en este gozo. El gozo puesto delante de él, el gozo de saber que la humanidad se iba a salvar por lo que
Él estaba pasando por su sufrimiento que está en la cruz. Recordemos también lo que dijo Jesús en Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. ¿Quiere gozo? ¿Dónde se encuentra el gozo? En la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Entonces, cuando tú y yo comenzamos a buscar a Dios, cuando tú y yo comenzamos a clamar porque el Espíritu Santo nos ayude, nos lleve a la intimidad con Dios, vamos a ir encontrando el fruto del gozo. El gozo no lo encontramos en nuestra mente y en nuestros razonamientos. Cada vez que le metemos mente a las circunstancias, tenemos más ganas de llorar y tenemos más ganas de no hacer nada. Y tenemos más ganas de no venir a la iglesia. Y no tenemos ganas de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estamos mirando para el piso. Porque estamos debajo de las circunstancias. Entonces tenemos que buscar a Dios. Tenemos que tener intimidad con Dios para no vivir esclavizado de mis circunstancias. Cuando yo no busco a Dios, cuando yo no estoy en comunión con Dios, vivo esclavo de las circunstancias. Vivo esclavo de mi necesidad económica, vivo esclavo de mi enfermedad, vivo esclavo de mi tristeza, vivo esclavo de mis circunstancias, vivo esclavo del vecino que me mira mal, vivo esclavo de la esposa o el esposo que se irrespetan, vivo esclavo de la preocupación, vivo esclavo del miedo. Entonces hay muchos cristianos que viven tristes, que viven sufriendo porque cargan la vida. La cargan. Un morralito acá. Orgullo. El cristiano Atlas. Atlas era por allá un héroe griego que cargaba el mundo. Si algunas vimos los cuadernos, que era que salía el man ahí cargando el mundo. Eso tratamos de hacer los cristianos. Cargar nuestra vida. Llevarla. ¿Y saben qué podemos hacer? Nada. Un par de hernias y se jodía la columna. Nada más. Pero pasamos toda la vida cargando nuestras circunstancias, cargando nuestra preocupación, cargando nuestros hijos, cargando nuestra esposa, cargando al vecino. Todo eso lo que tenemos que hacer, ese costalito, es llevarlo a Dios. Decirle: Señor, no soy yo. Señor, no es en mis fuerzas. Señor, no es en mi voluntad. Señor, tus caminos son más altos que mis caminos, tus pensamientos más altos que los míos. Te reconozco, Señor, que tú sí eres el que puede, tú eres el que sabe, tú eres el que tienes el control, Señor. Tómalos, te los entrego. Y eso no es fácil, queridos hermanos. Eso es una lucha que tenemos que hacer todos los días. Si eso fuera fácil, nada. La mayoría cargamos cosas. No desocupamos nuestro costal. Algunos tienen éxito en descargarlo del 50 al 60%, pero seguimos cargando cosas por orgullo. Esto lo resuelvo yo, esto no lo resuelve Dios. Yo por eso es que a veces esas oraciones que Dios, haz tú lo difícil, que yo hago lo fácil, yo no creo que podamos hacer nada. El versículo que leíamos ahora, ¿qué dice? Separados de mí, nada. No lo fácil, no lo sencillo, nada. Pero tenemos esa idea en nuestra mente, ese orgullo por allá, que podemos hacer cosas, que no necesitamos a Dios para hacer cosas. Lo necesitamos para todo. Lo necesitamos para dormir y lo necesitamos para despertarnos. Si Dios no nos despierta, bailander, chao. ¿Sí? ¿Y a dónde nos vamos a despertar? Es lo que no sabemos. Si en la pailita o en el cielo. Lo necesitamos para todo, para levantarnos, para ver, para caminar, para oír, para respirar, para absolutamente todo, desde lo mínimo. Y uno se maravilla cuando uno sufre de alguna enfermedad, alguna dolencia, y va al médico y le explica cómo es que funciona eso de la respiración, o de la digestión, o del sistema hormonal, y uno dice: caramba, es que creación tan perfecta. Es que respirar tan fácil. No. Se implica una cantidad de mecanismos,
implica una cantidad de cosas que hacen las células, de cómo se regeneran, cómo mueren, de cómo se conectan las redes neuronales, bueno, una cosa impresionante. Entonces, vivamos unidos a Dios, descarguemos nuestro costal. El gozo entonces puede sentirse al descubrir la voluntad de Dios. Mateo 2, 9 al 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Buscar la voluntad de Dios. ¿Dónde encontramos la voluntad de Dios? Aquí. Claro que a veces habla a través de la pastora, a veces habla a través del hermano, muchas veces habla a través de nuestra esposa, de nuestro esposo. Tenemos que estar atentos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos quite la sordera. Somos sordos espirituales. Entonces, siempre, Señor, ¿cuál es tu voluntad? El por qué y el para qué. ¿Cuál es tu voluntad? Descubrir la voluntad me hace llegar al gozo. Encontrar a Cristo. Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Somos gozosos cuando recibimos a Cristo? ¿Estamos gozosos por tener a Cristo en nuestro corazón? ¿O estamos diciendo, ay, no, si yo no fuera cristiano, me voy a perder la fiesta del 31 de la oficina? ¿De verdad vivimos gozosos porque tenemos a Cristo? ¿De verdad vivimos gozosos cuando Cristo nos dice, ama a tu enemigo? ¿De verdad? Pensémoslo antes de contestar. Sentir el poder de Cristo. Lucas 10:17. Regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Las cosas que yo hice, ustedes las harán, y aún mayores. Entonces sintamos gozo porque tenemos el poder de Cristo, ese poder para enfrentar cualquier circunstancia en compañía, en el poder del Señor. Al tener una vida en Jesús. Entonces aconteció que mientras, en Lucas 24, 51, 52, aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Servirle al Señor produce gozo. Produce gozo. Cuando yo me paro aquí, el primero que soy ministrado, el primero que soy redarguido, el primero que me confronto soy yo. Cuando uno se pone a construir eso es como un espejito. Y uno a veces quisiera que ese espejo como que no funcionara muy bien, porque es que le da la claridad de las cosas, es que le muestra lo que uno está haciendo mal. Y todos necesitamos tener esa vida en Jesús. Eso nos va a dar gozo. Por último tenemos la paz. Vamos a hacerle rápido. Entonces, ¿qué es la paz? Y aquí también ya alguna vez hace unos días habíamos tratado el tema. Podríamos decir que son relaciones armónicas entre las personas, la ausencia de agresión, vivir en paz, ¿no? Que mi mujer no me cantalatee, que mi esposo no me ofenda, que mi papá no me canse, hagámonos pasito, eso puede significar paz. Pero también es una conciencia de reposo y de una serena tranquilidad. Cuando uno está bien interiormente, hay una tranquila conciencia de reposo, de tranquilidad, un estado interior de calma y de orden. Y aunque todo afuera esté pues encrespada la tormenta, uno está tranquilo. Esa es. Yo le preguntaba al Espíritu Santo, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el gozo y la paz? Porque más o menos es como lo mismo. Porque la paz también es a pesar de la tormenta, a pesar de todo. Y el Señor me decía, es que el gozo es el antídoto de la tristeza. El gozo es el antídoto de la tristeza. La paz es la serenidad interior en medio de la tormenta.
Esa era la diferencia, o eso es lo que me mostró el Señor. Romanos 5.1. ¿Cómo viene la paz? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este concepto es tan importante que cuando Isaías profetizó sobre la venida del Mesías, de nuestro Señor Jesús, siglos antes de su nacimiento, dejó claro que el que venía vendría a ser príncipe de paz. Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijos nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto estaba profetizado aún desde Abraham. Hebreos 7:1-3. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo. A él asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Paréntesis, la primera vez que aparece en la Biblia el diezmo. Allá, en Abraham. Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, Salem es rey de paz. Nada se sabe de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del principio y fin de su vida. Y así es la semejanza del Hijo de Dios, porque a Jesús se le compara, se le dijo que venía de ese sacerdocio de Melquisedec, sacerdocio de paz. Entonces tenemos que el término griego usado es eirén, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, shalom, que es esa mucho más de la paz que pueden tener esos pueblos que no tienen conflicto. Es una paz interna que permanece en nosotros a pesar de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Entonces el shalom representa un estado de plenitud, de bienestar, de armonía en todas las áreas de la vida. La salud del cuerpo, el equilibrio psicológico, la buena convivencia con quien te rodea y una profunda relación con Dios. Recordemos que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué pasa cuando recibimos a Cristo y lo hacemos nuestro Señor y Salvador? Recibimos el Espíritu Santo, vivifica nuestro espíritu. Por eso es que podemos leer la palabra, por eso es que podemos entender la palabra, por eso es que podemos escuchar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha vivificado nuestro espíritu, pero en el alma tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y después viene nuestro cuerpo, que es el que cargamos. Todo tiene que salir armónicamente. Tengo que cuidar mi espíritu, tengo que cuidar mi alma y tengo que cuidar mi cuerpo. Es decir, esa paz, ese shalom, que es una bendición para todas las áreas de vida, tiene que ser una paz en el espíritu, una paz en mi mente, una paz en mi corazón y también una paz en mi cuerpo, fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Porque eso refleja una profunda relación con Dios. Y llamo la atención porque cuando hablamos de paz, cuando hablamos la vez pasada de paz, hablábamos de la paz de Jerusalén. En el Salmo 122, 6, 7 decía: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y obviamente es una exhortación muy válida, sobre todo en estos tiempos, para orar por Jerusalén, ese pueblo escogido por Dios, para orar por Israel, para orar por su paz física, porque vimos qué tan fácil es que todo el mundo se levante contra Israel. Esto que acabó de pasar en la franja de Gaza, vimos rápidamente cómo, especialmente nuestros jóvenes, que parecen tener una influencia reforzada del mundo en estas épocas, terminaron aplaudiendo a Hamás, un grupo terrorista que por décadas ha matado no solo judíos, a su propio pueblo, que se ha robado la plata, el dinero que ha recibido Palestina para reconstruir colegios, hospitales, se lo ha robado todo para dedicarlo al terrorismo. Estuvieron pues de acuerdo con Irán, estuvieron de acuerdo con Hezbollah, con todos esos grupos terroristas y clamando que se bombardeara y se acabara con Israel. Facilito. No importó lo que hizo Hamás, no importó. Y claro, sacaban las cosas feas de la guerra, que cayó el misil y mató a 20 niños.
Y entonces todo el mundo dice, pero ¿dónde está Dios? Pues la misericordia de Dios está en que esos niños no se pierden. Esos niños están ya en su presencia. Esa es la misericordia de Dios. Pero eso es lo que no entiende el mundo, ¿no? Eso es lo que no entiende el mundo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pero decía lo que no quería hacer énfasis en este aspecto, sino en el versículo 7 dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Esa paz hay que buscarla primero en nosotros, no hay que buscarla en el exterior. Hay que buscarla dentro de nuestros muros, en nuestro ser interior, en la comunión con el Espíritu Santo, no en la meditación de la yoga, no, buscando la paz del Señor, buscándolo a Él. En Juan 14, 26, 27 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quiere que el Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Romanos 8:6 nos da una instrucción muy importante en este aspecto, porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Paz. Debemos ocuparnos del Espíritu. ¿Qué es lo que oímos? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que gobierna nuestras vidas? Porque es que la paz se demuestra a pesar de los eventos mundiales. En Juan 14, 27 repite, ya lo dijimos, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. En Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y en qué contexto dijo Jesús ese versículo? Cuando estaba en la cena, cuando estaba a una hora de comenzar el suplicio. En ese contexto fue que dijo, mi paz os dejo, tranquilos que yo ya vencí al mundo. En eso, en el mundo humano tendríamos que los 12 apóstoles, bueno, los 11 porque el Judas ya se fue a recibir la plática del encargo, estarían diciéndole a Jesús, qué vaina, pobrecito, cuente conmigo, que más o menos fue lo que pasó, ¿no? Cuando Pedro dijo, no, si es que hay que morir, yo voy, no, y todo el mundo salió corriendo enseguida, ¿no? Entonces, pero no, Jesús, a pesar de que estaba ya próximo a esa humillación, ese oprobio, esa muerte, Él les dio de su paz, en medio de esa dificultad. En las guerras y los enemigos, Salmo 55, 17, 18, en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque muchos estén contra mí. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay que vivirlo. Ahí está. Ahí es que vivirlo. Hay que apropiarnos de eso. Entonces, ¿sabe cómo es que Dios quiere darnos la paz? Dios nos da la paz mediante el perdón de nuestros pecados. Porque nuestros pecados son los que nos separan de Dios, ¿no? El pecado separa de Dios. Hay una división entre Dios y nosotros. Pero Cristo vino a pagar por ese pecado, a darnos la paz interior, a darnos la paz en todas las circunstancias, la paz que las cosas, la paz que la sociedad, la paz que la familia, que mi esposo, que mi novia, que mi novio no me puede dar, me la da Dios. No estamos en un proceso. Dios no nos promete la paz para cuando cumplamos alguna meta. Dios ya nos dio la paz con la muerte del Señor Jesús. Eso no la cambia nadie. Dice la palabra, nada nos puede separar del amor de Cristo, ni lo ancho ni lo profundo, nada, ni huestes ni potestades, nada nos puede separar
del amor de Dios. Es algo que ya está terminado, es algo incondicional. Dios nos la dio, simplemente ¿con qué? Con recibirlo como Señor y Salvador. Y entonces la próxima vez que el miedo quiera gobernar nuestra mente, debemos recordar esto: ya no estamos bajo condenación. Ya el demonio no tiene autoridad para acusarnos. El acta de decretos, como dice la palabra de Dios, ha sido anulada, ha sido cancelada. No hay nada que me separe de Dios. Yo puedo estar pegado a Él, yo puedo vivir en comunión con Él. Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No un poquito, no media. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es que si el miedo está guiando nuestros pasos, es porque hemos olvidado nuestra posición en Cristo. No la tenemos presente en nuestra mente, no la tenemos presente en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Porque tú ya no debes reaccionar como una víctima de las circunstancias, sino como un hijo de Dios que se para y le dice a la enfermedad: yo te reprendo, porque el Señor Jesús llevó mi enfermedad a la muerte. Pero que sin embargo, a la cruz, pero que sin embargo también podemos decir: Señor Jesús, pero si es tu voluntad, hágase tu voluntad. Y puedo vivir con gozo, y puedo vivir con paz, y puedo vivir en amor a pesar de la circunstancia. Tenemos que recobrar nuestra autoridad. Ya no actuamos para que seamos aceptados por los demás, ya fuimos aceptados por el Señor. Ya no actuamos para evitar el rechazo, porque ya fuimos recibidos en los brazos del Creador, del Todopoderoso. Ya tenemos derramado el amor de Dios en nuestras vidas. Y entonces así vamos a comenzar a tomar decisiones claras. Si esto no lo volvemos práctico, esto es un carretazo. Tenemos que bajarlo de nuestro espíritu a nuestra mente y a nuestro corazón. Tenemos que actuar conforme a esa verdad que está escrita en la Biblia. Tenemos que comenzar a dar pasos en esa dirección, no porque tengamos todo resuelto, sino porque sabemos quién va con nosotros. Dios no nos pide que entendamos todo. Lo que Él quiere que entendamos es que Él tiene el control de todo, que ya Él preparó lo todo, que está la prueba y ante la prueba Él ya tiene la salida. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros tengamos conciencia y claridad. Isaías 26:3: tú guardarás en completa paz a aquellos cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Y aquí tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 15, un versículo muy interesante. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí hay una faceta de la paz que poco hemos explorado y de la cual poco tenemos conciencia. La paz de Dios debe gobernar. Esa idea de la paz, de tranquilidad interior, nos lleva a pensar que es algo como pasivo. Algo como que no, lo que hace es trancar. Pero fíjense ustedes acá que nos manda a que la paz gobierne. La paz tiene autoridad para gobernar nuestro corazón. Tiene autoridad para gobernar nuestra vida. Por eso hay que mantener nuestra vida, nuestra mente en las cosas de Dios, para estar sometidos a su gobierno, para estar obedeciendo su palabra. Si nosotros llenamos nuestra mente siempre con cosas carnales, no vamos a tener mucha paz. Prendan cualquier noticiero, y más ahora con nuestros dirigentes, no solamente de aquí del mundo, que se dicen y hacen cosas estúpidas, y me disculpan la palabra. Ahí no encontramos paz. Si escuchamos reggaetón y música metálica, ahí no encontramos paz. Si estamos buscando, en septiembre el Día del Amor y la Amistad, en octubre el Halloween, ahí no vamos a encontrar paz. No vamos a encontrar paz en los carnavales. No vamos a encontrar paz en esa necesidad que tenemos a toda hora de estar dándole la vuelta al mundo y tomarnos fotos en cuanto crucero, velero, montaña, laguna hay.
y no conocen ni siquiera por aquí cerquita, pero sí viajan por allá y piensan que eso es, ahí no vamos a encontrar paz. Ahí lo que vamos a encontrar es necesidad, ahí lo que vamos a encontrar es decepción, frustración. O si no, pregúntese cuántos millonarios son felices. ¿Cuántos? Muy poquitos. Lo que se sabe es que se suicidan. Lo que se sabe es que tienen unas vidas familiares horribles. Lo que se sabe es que sus hijos pasan por toda condición de las más perversas. ¿Por qué? Porque ahí no está. Está en escuchar a Dios, está en buscar a Dios, está en leer la palabra, está realmente en alimentarnos, llenarnos nuestra mente con cosas espirituales. Bien, antes de orar quisiera saber si hay personas nuevas que nos acompañan. Por favor, me levantan su mano, es tan gentil. ¿Ah, ya subieron? Me engañaron. ¿Sí? Uno por ser obediente pregunta, yo pregunté. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy, Señor, hemos entendido, Padre mío, que necesitamos estar en comunión contigo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestro oído espiritual, que abras nuestros ojos espirituales, Señor amado mío, que dispongan nuestro corazón y nuestra mente no solo a escucharte, sino a obedecerte. Hoy, Señor, sabemos que tenemos tu amor, que tu amor fue derramado en nosotros. Lo dice tu palabra y tu palabra es verdad. Sabemos que tenemos tu gozo, Señor, Padrecito lindo, fundamentalmente por la obra que hizo el Señor Jesús en la cruz. Y sabemos que tenemos tu paz porque el Señor Jesús nos la dio. Son hechos, Señor. Son hechos incontestables, Padrecito lindo. Pero ahora permítenos vivir conforme a esa posición, Señor. Conforme a esa autoridad, conforme a ese propósito, conforme a esa verdad tuya, Señor precioso. Ayúdanos, Señor. Seguimos cargando, seguimos luchando, seguimos fallando, Señor amado mío. Seguimos sintiendo tristeza, Señor, frustración, Padre Santo, envidia, orgullo, Señor precioso. Queremos lo que tienen los demás, Señor amado mío, Padrecito lindo. Siempre, siempre, Señor, vemos nuestro vaso medio vacío y no medio lleno, Padrecito lindo, Señor amado. No nos amamos bien, Señor amado mío, mucho menos amamos bien a nuestra esposa, Señor precioso, a nuestro esposo. Tampoco amamos bien a nuestros hijos, Señor. No amamos bien a nuestros hermanos en la fe, mucho menos a las personas del mundo que nos hacen daño, Señor amado mío. Padre Santo, hoy sabemos, hoy comprendemos que podemos vivir en amor, ese amor ágape que viene de ti. Podemos vivir en gozo ante cualquier circunstancia. Podemos vivir en paz. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que eso sea una realidad en nuestras vidas. Cambia y transforma nuestra vida, Señor, para que cumplamos tu propósito, Señor, para vivir esas vidas en abundancia que el Señor Jesús vino a darnos, Señor. Hoy queremos vivir la vida en abundancia, Señor. Hoy queremos dar el fruto del Espíritu Santo, sabiendo que no somos nosotros, que no es en nuestro esfuerzo, sino que eres tú obrando en nuestra vida, amado y precioso Señor. Te lo pedimos, Padre Celestial, rogándote que nos lleves a nuestra casa con bien. Que esta semana, Señor, demos frutos de amor, demos frutos de paz, demos frutos de gozo, Señor precioso. Que sintamos tu presencia en cada instante de nuestra vida. Que la gratitud, Señor, sea la emoción, el sentimiento que nos guíe toda esta semana. Gracias a ti, Señor. Gracias, Dios lindo, gracias por lo que tengo, gracias por lo que no tengo, Señor. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, Señor amado mío. Gracias por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por todo, Padre Santo, porque en todo estás tú, en todo hay propósito, Señor amado mío. Todas las cosas son para bien, Padre Santo, Señor precioso. Prospera nuestros hogares, Señor. Prospera nuestros trabajos, Padrecito. Prospera nuestros caminos, pero sobre todo, Señor, prospera nuestro interior, Señor amado mío. Te necesitamos. Necesitamos que habites en nuestro ser, Señor, y necesitamos ser oidores y hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, te damos las gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos hoy.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de verdadera bendición para tu vida. Te invitamos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales y darle un me gusta a nuestro Facebook o inscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte de nuestros próximos mensajes y saber exactamente cuándo estamos en vivo. Si Dios ha puesto en tu corazón el deseo de apoyarnos financieramente, podrás hacerlo a través de las cuentas que aparecen en la pantalla. Gracias por tu generosidad. Hemos podido llevar ayuda y esperanza a muchas personas en la ciudad de Ibagué, no solo compartiendo el mensaje de Cristo, sino también a través de entrega de alimentos, consejería y apoyo económico para quienes lo necesitan. Gracias por visitarnos y esperamos vernos la próxima semana.